Buenas tardes, mi nombre es Cristian Pereira y mi punto a tratar es educación a distancia. Como pueden ver, aquí está la portada. Soy estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede Barcelona. Aquí este fue el índice que realicé para enumerar las páginas, los nombres de las páginas donde se encuentran el desarrollo del punto tratado. Empecemos. ¿Qué es educación virtual? La educación virtual es la educación que se lleva a cabo por medio de internet sin necesidad de asistir a un aula de clases. Se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, facilitando el manejo de la información y la comunicación por medio de una computadora conectada a internet, y aunque se aprende desde la casa o el trabajo, el educando se comunica e interactúa a distancia con el tutor y con sus compañeros, creando una comunidad de aprendizaje. Esto quiere decir que la educación a distancia trata de un estudio que se realiza a través de, por ejemplo, internet, un medio impreso, para facilitar, por ejemplo, si la persona trabaja o tiene otras ocupaciones, ella se le plantea un horario, una página web donde se conecta y ve las clases para aprender y educarse. Aquí, por ejemplo, abajo tenemos unos pequeños dibujos donde más o menos explicamos el, el, el punto. Aquí cómo se realiza. Se puede realizar también en todo el mundo. Se puede ver educación de todas partes del mundo, siempre y cuando tengan las herramientas necesarias, tales como una computadora e internet. Ventaja de la educación a la distancia. La educación virtual permite a muchas personas que no pueden asistir a una aula de clases estudiar y aprender desde su hogar por medio de una computadora. Por ejemplo, si una persona trabaja o no tiene los recursos con que moverse de un lugar a otro, la educación a distancia le sirve para estudiar, aprender, y si estudia, por ejemplo, una carrera, graduarse. Le permite al estudiante ser capaz de desarrollar los diferentes temas que tiene por hacer. Es para personas que tienen largas horas de trabajo o tienen una familia que atender y no pueden asistir a una universidad. Las clases y el estudio se acomodan al horario de cada estudiante o profesor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el estudiante no puede conectarse en todo el día, él puede revisar su aula virtual a la hora que es más cómodo se le haga. Por ejemplo, si trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde puede conectarse y ver qué actividades se le mandaron. El estudiante es protagonista de su propio proceso formativo. Esto quiere decir que el estudiante se encarga de educarse y es responsable y actúa en todo lo que él va aprendiendo. Desarrolla la creatividad del estudiante y lo motiva, que tiene que buscar la información por sí mismo. Bueno, por ejemplo, en el aula presencial, uno tiene al profesor que le está explicando las actividades, las tareas, el examen,
En cambio, en el aula virtual, por ejemplo, nosotros mismos tenemos que buscar la información. Hay profesores que nos dejan, por ejemplo, información para que nosotros la leamos, pero nosotros aparte tenemos que buscar información para poder realizar las actividades que se nos envían. Permite ampliar a las instituciones educativas su oferta de formación a aquellas personas o trabajadores que no pueden acceder a las clases presenciales. Permite superar las limitaciones de las clases presenciales. Por ejemplo, si vive lejos o si no tiene dinero para transportarse al aula presencial. Se aprovecha la capacidad de la tecnología para contribuir a la educación. Por ejemplo, a nosotros en la educación ahorita se nos hace mucho más sencilla porque tenemos el internet donde nos podemos poner a buscar todo lo que se nos envíe y no tenemos que estar buscando muchos libros o teniendo muchos libros, ya que todo lo tenemos ya a la mano con el internet. Permite a individuos y localidades aislados geográficamente el acceder a la enseñanza. Permite optimizar los recursos al combinarla con las clases presenciales, dejando las materias. ¿Cómo ser un estudiante virtual exitoso? Para ser un estudiante virtual exitoso dependerá de organizar su forma de estudio y personalidad de acuerdo a las exigencias del programa académico en el cual esté inscrito. Se requiere de mucha persistencia o insistencia, trabajo duro, dedicación, motivación y sobre todo entender que dicho programa virtual exigirá mucho tiempo y energía. No hay necesidad de desplazarse o cumplir horarios de clase, lo que nos hace ser autónomos y organizar nuestro tiempo de acuerdo a nuestros compromisos y necesidades. Este tipo de estudio puede afectar nuestra vida familiar. Por esta razón es necesario contar con el apoyo y colaboración de cada uno de ellos. Se requiere de varios elementos, entre ellos automotivación. Hay que motivarse a realizar las actividades que se nos envían. La habilidad tecnológica, hay que saber usar el internet, las páginas, la metodología de el aula virtual para poder dominarla. Tiempo y energía, confianza y ser independiente. El aula virtual, aquí tenemos un glosario de los términos. El aula virtual es un dispositivo tecnológico que permite organizar varias aulas situadas en distintos lugares geográficos, dentro de las cuales se presentan recursos didácticos y mediaciones para generar aprendizaje. El aula virtual supone un aula local, donde el docente presenta la propuesta, y aulas remotas, en donde los alumnos participan y tienen la posibilidad de comunicarse con el profesor. Chat o conversación, el servicio de la red de internet que permite la conversación en tiempo real entre dos o más personas ubicadas en diferentes lugares. En educación a distancia se puede emplear para realizar un debate o intercambio conjunto entre docentes y alumnos, o para que los alumnos analicen y acuerden sobre la forma de realizar actividades o trabajos.
Por ejemplo, cuando se envía una exposición presencial, en el caso de la Universidad Santiago Mariño, ahí uno se puede conectar a través del chat con los demás compañeros o el grupo que se arme para realizar y ponernos de acuerdo para hacer el trabajo y repartir los puntos. Diseño didáctico, organización y presentación de componentes, objetivos, contenido, actividades materiales y medios, y relaciones que articulan el proceso de enseñanza y de aprendizaje en un contexto determinado en marcos teóricos y enfoques específicos. Educación a distancia. Es una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles o modalidades del sistema educativo nacional que conyuga al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal. Entorno o campus virtual. Recreación de un ambiente de aprendizaje que tiene como soporte las redes informáticas y las telecomunicaciones. Por lo general, el estudiante a través del mismo accede a los recursos del curso, programas, contenidos, actividades y evaluaciones, materiales y fuentes bibliográficas, y utiliza herramientas de comunicación para establecer vínculos con docentes y pares, foros de discusión, conversación, mensajes por correo electrónico. Foro, espacio virtual donde la comunicación entre los actores con respuesta diferida, permite intercambios, diálogos y debates en torno a problemas, casos y situaciones, enfoques y teorías, análisis de fuentes y documentos, además de proponer instancias de aprendizaje colaborativo. Multimedia. Conjunto de variados medios, texto, impreso, imágenes fijas, sonido y animaciones, videos que se articulan para el logro de aprendizajes cuando los medios se integran en un dispositivo electrónico, CD, DVD, a páginas o sitios web. Recibe el nombre de hipermedio. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que quiere decir eso. Tenemos un video, una cámara, un audífono o una conexión de internet, etc. Sitio web es el conjunto de páginas con soporte electrónico que pertenece a una organización, universidades académicas, bibliotecas, museos, organismos públicos y privados nacionales e internacionales o a una persona. Cada sitio presenta un menú con diferentes opciones para acceder a múltiples recursos sobre temáticas específicas de interés para grupos determinados. Por ejemplo, en la Santiago Mariño, donde yo estudio, tenemos la página web llamada SAIA, Educación a Distancia, donde se parten cursos virtuales y del cual estoy viendo también esta materia llamada Electiva 1, Paquetes de Utilidades. Bueno, muchas gracias por ver este video explicativo y se me hizo muy tarde para grabar y disculpen.